Bienvenidos a la segunda clase de formación acerca del rosario. Hoy los puntos a tratar van a ser, primeramente, los enemigos del rosario, los milagros del rosario, la famosa batalla de Lepanto, el rosario perpetuo, el rosario en el siglo XX, las promesas de la Virgen a los orantes del rosario. ¿Dónde se reza el Santo Rosario? ¿En qué postura conviene rezarlo? ¿Cómo debemos contemplar y meditar el Santo Rosario? ¿Se puede rezar el Santo Rosario durante la misa? ¿Y en qué debo de centrar mi atención cuando rezo el Santo Rosario? Los enemigos del Rosario. Veamos ahora cuán injusto es impedir el progreso de la cofradía del Santo Rosario y cuáles son los castigos que Dios inflige a los que la han despreciado e intentado destruir. Aunque la devoción del Santo Rosario ha sido autorizada por el cielo con muchos milagros y ha recibido la aprobación de la Iglesia mediante bulas pontificias, no faltan las personas que se atrevan a difamar la cofradía del Santo Rosario o alejar de ella a los fieles. Nadie podría desaprobar la devoción del Santo Rosario sin condenar al mismo tiempo lo más piadoso que existe en la religión cristiana, a saber, la oración dominical, la salutación angélica, los misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estas personas no pueden soportar que se rece el rosario y caen con frecuencia, inconscientemente, en el criterio reprobable de los herejes que detestan el rosario y la corona. Aborrecer las cofradías es alejarse de Dios y de la auténtica piedad, dado que Jesucristo asegura que Él está entre quienes se reúnen en su nombre. Ni es ser buen católico despreciar tantas y tan grandes indulgencias como la Iglesia concede a la cofradía. Finalmente, disuadir a los fieles de que pertenezcan a la cofradía del Santo Rosario es obrar como enemigo de la salvación de las almas, ya que por medio de ella abandonan el pecado para abrazar la piedad. San Buenaventura afirmaba con razón en su Salterio que quien desprecia a la Santísima Virgen morirá en pecado y se condenará. ¿Qué castigos no deben esperar a quienes alejan a los demás de la devoción hacia ella? Hablemos ahora de los milagros del Rosario. Mientras Santo Domingo predicaba esta devoción en Carcasona, un hereje se dedicó a ridiculizar los milagros y los 15 misterios del Santo Rosario. Impedía así la conversión de los herejes. Dios permitió, para castigo de este impío, que 15,000 demonios se apoderaran de su cuerpo. Sus padres lo condujeron entonces al santo para que lo librara de los espíritus malignos. Santo Domingo se puso a orar y exhortó a la multitud a rezar con él en alta voz el rosario. Y aquí que a cada Ave María, la Santísima Virgen hacía salir 100 demonios del cuerpo del hereje, en forma de carbones encendidos. Una vez liberado, el hereje se arrepintió de todos sus errores, se convirtió y se hizo inscribir en la cofradía del Santo Rosario con muchos otros de sus seguidores, pues conmovidos ante este castigo y la fuerza del Santo Rosario. El sabio Cartagena y otros autores refieren que en el año 1482, cuando el venerable padre Diego Sprenger y sus religiosos trabajaban con gran celo por el restablecimiento de la devoción y cofradía del Santo Rosario, en la ciudad de Colonia, dos célebres predicadores, envidiosos de los frutos maravillosos que los primeros obtenían mediante esta práctica, intentaban desacreditarla en sus propios sermones. Gracias al talento y fama de que gozaban, apartaban a muchos de inscribirse en la cofradía. Para conseguir mejor sus perniciosos intentos, uno de ellos preparó expresamente un sermón para el domingo siguiente. Pues que se llega a la hora de la predicación, pero el predicador no aparece.
Se le espera, se le busca y finalmente lo encuentran muerto sin que hubiera podido ser auxiliado por nadie. Persuadido, el otro predicador, de que se trataba de un accidente natural, resuelve reemplazar a su compañero en la triste empresa de abolir la cofradía del Rosario. Pues entonces se llegan el día y la hora del sermón, pero Dios lo castigó con una parálisis que le quitó el movimiento y la palabra. Entonces, reconociendo su falta y la de su compañero, recurrió de todo corazón a la Santísima Virgen, prometiendo predicar por todas partes el rosario con tanto empeño como aquel con el que lo había combatido. Le suplicó para ello que le devolviera la salud y la palabra. La Santísima Virgen accedió a su petición. Sintiéndose repentinamente curado, se levantó completamente sano y cambió de ser perseguidor a defensor del Santo Rosario. Reparó públicamente su culpa y predicó con gran celo y elocuencia las excelencias del Santo Rosario. Ahora continuamos con la batalla de Lepanto. La batalla histórica contra los turcos que se ganó rezando el rosario. Dame un ejército que rece el rosario y conquistaré el mundo. El futuro de Europa se jugaba todas sus fichas en un solo campo de batalla. En los tiempos de Santo Padre Pío V, que estuvo de 1566 a 1572, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían no darse cuenta del peligro inminente. El Papa pidió ayuda, pero no le hicieron mucho caso, hasta que el peligro se hizo muy real y la invasión era certera. El 17 de septiembre de 1569 pidió que se rezase el Santo Rosario. El 7 de octubre de 1571 se encontraron las dos flotas, la cristiana y la musulmana, en el Golfo de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La flota cristiana, compuesta de soldados de los estados papales de Venecia, Génova y España, y comandada por don Juan de Austria, entró en batalla contra un enemigo muy superior en número y en buques de guerra. Se jugaba el destino de la Europa cristiana. Antes del ataque, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción. La batalla de Lepanto duró hasta altas horas de la tarde, pero al final los cristianos resultaron victoriosos. Mientras la batalla transcurría, en Roma el Papa recitaba el rosario en su capilla. En eso, el Papa salió de su capilla y por aparente inspiración anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen les había concedido la victoria a los cristianos. En ese tiempo no había teléfono ni telégrafo, pues este se inventó en los años 1800, lo cual corrobora y comprueba que fue una revelación divina. Semanas más tarde, llegó finalmente el mensaje de la victoria de parte de don Juan de Austria, quien desde un principio atribuyó el triunfo del cristianismo a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido el Papa con Nuestra Señora del Rosario, el Papa Pío instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías la letanía de la Santísima Virgen con el título Auxilio de los Cristianos. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. De hecho, la propia Virgen María en Fátima expresó su amor por esta tradición. En esta batalla participó Miguel de Cervantes, que resultó herido
y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre del Manco de Lepanto. Él calificó la batalla como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Tanto en España como en Italia, el 7 de octubre se organizan distintas celebraciones y fiestas para conmemorar la gran victoria y se pueden observar en distintos lugares importantes obras de arte o reliquias que recuerdan el hecho. La reliquia más importante es el Cristo de Lepanto, que se encuentra en la Catedral de Barcelona. También en Barcelona, en el Museo Marítimo de Barcelona, en el Astillero Medieval, se guarda una reproducción a escala real, 60 metros de eslora total, de la nave La Real de Juan de Austria. En el monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en España, podemos contemplar un enorme farol capturado de uno de los navíos de guerra musulmanes en la batalla de Lepanto. En Roma, en el techo de Santa María de Aracoeli, de esa no tengo foto, podemos observar las decoraciones en oro tomadas de las galeras turcas. En el Palacio Doges de Venecia, hay una gigantesca bandera islámica, trofeo de la victoria sobre uno de los barcos turcos en la batalla de Lepanto. En la Basílica Santa María la Mayor, cerca de la tumba del Papa Pío V, se encontraba otra bandera islámica de la batalla, pero fue devuelta a Estambul en 1965 como gesto de concordia. En Marino, localidad cerca de Roma, se recuerda la batalla con una representación medieval y la fiesta de la uva. Hablemos ahora del Rosario Perpetuo. Durante los siglos XVII y XVIII, se difundió mucho el rezo del Rosario entre el pueblo fiel. En 1629, el dominico Fray Timoteo Ricci, que vivió de 1579 a 1643, creó el Rosario Perpetuo. Para ello, repartió 8,760 tarjetas correspondientes a las 8,700 horas que tiene un año solar. Cuando leí esto, lo primero que hice fue coger mi calculadora y dividir 8,760 entre 365 días del año, y pues obviamente que me dio 24, que son las 24 horas que contiene cada día. Y pues para esto fue para lo que se hizo el Rosario Perpetuo, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del Rosario. Fue tan bien acogido que en algunas ciudades tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de 8,760. Con el apoyo de los papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión. Tras la Revolución Francesa de 1789 y las siguientes revoluciones liberales del siglo XIX, la Iglesia sufrió muchísimo, perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones y sobre todo intentaron desplazarla como referente moral ante la sociedad. Valores tan evangélicos como la libertad, la fraternidad y la igualdad fueron asumidos por los revolucionarios y el marxismo acusó a la Iglesia de ser el opio del pueblo. ¡Qué acusación tan más grave! Como consecuencia de este ambiente anticlerical, las órdenes religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas trabas a los sacerdotes. Ante esta situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del Santo Rosario. La joven seglar Paulina Jaricot, que vivió de 1799 a 1862, tomando como referencia el Rosario Perpetuo, que apenas se rezaba ya por estar desfasado, ideó el Rosario Viviente, pensando sobre todo en la clase obrera.
Este consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada una se comprometiese a rezar al día un misterio del Santo Rosario. Así, cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del Rosario Viviente era apoyar espiritual y económicamente las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. No es extraño por eso que en 2 apariciones de la Virgen el rosario sea un elemento central. En Lourdes, en su aparición de 1858, la Virgen pide expresamente que se rece el rosario. Y en Fátima, en 1917, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, que vivió de 1810 a 1903, viendo la importancia que tiene esta oración, le dedicó 11 encíclicas. Y así, llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual del Rosario a Lourdes en octubre. Es actualmente la peregrinación anual más concurrida a este santuario. Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del Rosario, promovida generalmente por dominicos. Esta ha empleado diferentes plataformas de evangelización, misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio y televisión. Y en 1948, Patrick Peyton, el padre Patrick Peyton, que vivió de 1909 a 1992, fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario en Familia y se difundió por todo el mundo. Se apoyaba en programas de radio de gran difusión y en una serie de películas que se llamaba Los Misterios del Rosario, los cuales los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en familia. En el Concilio Vaticano II, que fue de 1962 a 1965, la Iglesia supera la mentalidad tridentina y se abre a la sociedad contemporánea, propiciando profundos cambios espirituales. A resultado de esto, en 1967 se crean los equipos del Rosario por iniciativa del dominico francés Fray Marie Bertrand Eichen. Este movimiento tiene un fuerte carácter apostólico y ecuménico. Los equipos están formados por 15 personas en los que también se admiten a no católicos. Además de comprometerse cada miembro a rezar un misterio del rosario al día, como ya se hacía en el Rosario Viviente, se reúnen una vez al mes en la casa de uno de los miembros para orar en común, invitando a otras personas a participar. Pero la sociedad fue cambiando mucho y muy rápidamente. La revolución de 1968 trajo una mentalidad nueva que rompió con los valores tradicionales. Y tras el derrumbe del comunismo soviético en los años de 1990, 1991, y el gran desarrollo de las comunicaciones, la televisión, el internet, la telefonía y la telefonía celular, llegó la posmodernidad, donde la globalización y los valores consumistas se acabaron imponiendo. Y así llegamos al siglo XXI. Es tanto lo que la sociedad ha estado cambiando que la Iglesia ha de modernizar el culto mariano para hacerlo asequible a la persona actual. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II, que vivió de 1920 a 2005, además de promover mucho el rezo del Santo Rosario, introdujo 5 nuevos misterios, los luminosos, que hablan sobre la vida pública de Jesús. Pero queda aún mucho por hacer para difundir en la sociedad esta importante oración del rezo del Rosario, sobre todo entre los jóvenes. Roguemos a María para que nos ilumine.
Ahora vamos a hablar de las promesas de la Virgen a los devotos del Rosario. El Rosario se mantuvo como oración predilecta durante casi 2 siglos. Cuando la devoción al Santo Rosario comenzó a bajar, la Virgen se le apareció al dominico Alano de la Rupe y le pidió que la reviviera, como ya hablamos anteriormente. Además, le dijo que necesitarían volúmenes inmensos para registrar los milagros logrados por medio de esta oración y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo en referencia a esta, que fueron las siguientes. Pero antes necesito aclarar que en algunos lugares van a encontrar la frase familia que reza unida permanece unida como parte de las 15 promesas, y esta frase no es parte de las 15 promesas. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi Santo Rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi Santo Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipe de los méritos bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen el rosario. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Y la última de las promesas, la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. ¿Dónde se reza el Santo Rosario? Cierto es que podemos rezar el Santo Rosario en cualquier parte, pero cualquier sitio no es propicio para la oración. Es necesario hacerlo en un lugar donde uno pueda sentirse muy cobijado por la Santísima Virgen María y por el Espíritu Santo. Un rincón de oración en el propio hogar, en una catedral, una iglesia, una capilla o en un santuario. Debe ser ese lugar donde nos encontremos verdaderamente motivados para rezar y a una temperatura agradable, un ambiente silencioso y una iluminación que invite al recogimiento. Sin duda alguna, son factores muy recomendables para la oración. ¿En qué postura conviene rezar el Santo Rosario? Bueno, pues sentarse en una postura cómoda, pero no muy cómoda, y ahorita vamos a ver por qué. Rezarlo en una postura cómoda es lo ideal.
sin tensiones corporales. También se recomienda rezar de rodillas en el suelo, de tal forma que el cuerpo exprese la mayor sumisión y súplica posible a nuestra Santísima Virgen María. Incluso el devoto más experto en el Santo Rosario suele cerrar los ojos cuando no tiene delante de sí una imagen de la Santísima Virgen María o unas velas encendidas u otros objetos sagrados. Y sea cual sea nuestra postura durante el rezo del Santo Rosario, sí se desaconsejan las posturas demasiado cómodas, porque podrían producir muchas ganas de dormir en un momento en que es necesario una oración muy consciente y activa. ¿Cómo debemos contemplar y meditar el Santo Rosario? Para meditar bien el Rosario, primero debemos invocar al Espíritu Santo y ofrecer nuestro rezo del Rosario. Antes de empezar cada decena, nos detenemos un momento a considerar el misterio que vamos a contemplar y le pedimos a Dios por ese misterio y por la intercesión de la Santísima Virgen. Ponemos atención especial en evitar los errores más comunes que se cometen al rezar el Santo Rosario. El primero de ellos es el no tener intenciones antes de comenzarlo, de modo que si nos preguntamos ¿por qué lo rezamos? No sabemos qué responder. Debemos tener siempre una gracia a pedir, una virtud a imitar o un pecado a evitar. El segundo error es no tener otra intención que la de acabarlo pronto, como si el rezarlo fuese una penitencia. Debemos rezarlo con calma. Para rezar, se requiere una actitud previamente alimentada por nuestra propia fe, que se traduce en una predisposición espiritual para el fácil manejo y la comprensión del mismo. Rezarlo es una actividad espiritual muy natural para el verdadero devoto, quien ya conoce su acción pacificadora por experiencia propia. Se trata de interactuar perfectamente con lo que queremos comprender, es decir, los misterios, los santos misterios del Rosario. Al enfocar toda la atención sobre un misterio, enunciando los pasajes o leyéndolos, o los pasajes correspondientes, nos sumergimos en lo más profundo del contenido bíblico o evangélico. Si mantenemos un constante estado de atención en el misterio que contemplamos, nuestra actitud será serena, nos hallaremos en calma, respiraremos apaciblemente y estaremos totalmente concentrados en la escena de la Sagrada Biblia o del Evangelio, olvidándonos de todo cuanto acontece a nuestro alrededor, de pensamientos ajenos a semejante momento de recogimiento. Luego, rezamos el Padre Nuestro y los 10 Ave María que ayudan a mantener nuestra atención mientras meditamos el misterio, esquivando de este modo las distracciones, porque dichas oraciones evitan las interrupciones en la mente orante, lo cual no implica mostrarse indiferente y mecánico con dichas oraciones, sino por el contrario, que debemos rezar con un ritmo pausado y reflexivo para mayor eficacia de la contemplación cristológica. La repetición de las oraciones es clave en la meditación de los misterios de Jesucristo, expresión de nuestro amor incansable por el testimonio evangélico, un acto de amor infatigable e incondicional con nuestra Santísima Virgen María y por ella hacia su Hijo. Repetimos las oraciones porque insistimos plenamente en nuestro fervoroso amor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seremos conscientes de que en nuestro estado contemplativo fluye la palabra de Dios, identificándonos con Jesucristo. Es el momento, ya en silencio, en que nuestra mente en oración comprende el profundo e íntimo significado del misterio contemplado. ¿Se puede rezar el rosario durante la misa? En muchas parroquias se acostumbra a rezar el Santo Rosario antes de la misa. El santo sacrificio de la misa
honra infinitamente a la Santísima Trinidad porque representa la pasión de Jesucristo y por Jesucristo ofrecemos los méritos de su obediencia, sufrimiento y sangre. Después de la Santa Misa, el rosario es la acción y plegaria más alta que podemos realizar porque es memorial y celebración de cuanto ha hecho y padecido por nosotros Jesucristo. El beato Alano de la Rupe decía que entre todas las cosas que se hacen en la iglesia, el rosario era para él la más agradable después de la Santa Misa. La práctica de rezar el rosario durante la celebración de la misa fue alentada por los papas y por la curia romana antes del Concilio Vaticano II, o sea, antes de 1964, cuando se celebraba la misa en latín y el sacerdote, durante la celebración de la misa, daba la espalda a los fieles. Las oraciones y devociones durante la misa eran consideradas buenas en la medida en que elevaban el alma hacia Dios, y aquellos que no tenían un misal o que no querían hacer uso de uno, podían entonces, en aquel tiempo, rezar el rosario como un medio para elevar sus mentes a Dios y de esta manera unirse a los misterios que se estaban renovando en el altar. Esto era para los que no podían entender latín. Antes del Concilio Vaticano II, repito, antes del Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II fue hecho en 1964. Entonces, era común ver a los católicos rezar el rosario durante la celebración litúrgica. En esos tiempos, el Papa Pío XII dijo que los católicos podían decir las oraciones que desearan durante la misa. Eso fue en 1947, o sea, repito, antes del Concilio Vaticano II, que fue en 1964. El Papa Pío XII aprobó la oración del rosario durante la misa en su encíclica Mediator Dei, que fue con el fin de fomentar la devoción en la misa, que a través de este documento reforzó ese ámbito cuando dio permiso para la oración del rosario durante la misa. Eso fue la encíclica Mediator Dei en 1947. También el Papa León XIII recomendó rezar el rosario durante la misa. El Papa Pío XII aprobó el rosario como un medio apropiado para ayudar en la misa y el Papa León XIII también lo hizo permitiendo que se dijera durante la misa y concediendo indulgencias especiales. Recordemos que todo esto fue antes del Concilio Vaticano II, antes de 1964. ¿En qué debería centrar mi atención cuando rezo el rosario? Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Si tu corazón, de alguna forma, está enfocado o se siente atraído hacia Dios, estás caminando en la dirección correcta. Es preciso rezar con gran atención, porque Dios oye más la oración del corazón que la de los labios. Para ser más específico, en cuanto al rosario, te recomiendo leer la carta apostólica Rosarium Virginis Marie del Papa Juan Pablo II, en la que, entre otras cosas, escribió lo siguiente: María propone continuamente a los creyentes los misterios de su Hijo, con el deseo que sean contemplados para que puedan derramar toda su fuerza salvadora. Cuando recita el rosario, la comunidad cristiana está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María. Por eso, cuando rezamos el rosario y rezamos con María y a través de los ojos de María, centrando nuestra atención, al igual que ella, en Jesús mismo. Nuestra primera tarea al rezar el rosario es unirnos a María
en cada escena, o sea, en cada misterio que se presenta. Al hacerlo, le pedimos su ayuda y sus oraciones mientras contemplamos a Cristo. Para traer esta realidad más cerca de nuestro corazón, podemos imaginarnos que estamos de pie al lado de María, los dos mirando a Cristo en su agonía en el huerto. Le susurramos a nuestra Madre que ruegue por nosotros mientras consideramos lo que Cristo sufre. Le repetimos nuestra petición mientras los dos continuamos penetrando más profundamente en el misterio, sin importar dónde nos encontremos. Después de nuestro esfuerzo inicial por centrar nuestra atención y nuestra oración en Cristo, hay varios principios que pueden ayudarnos a mantener la paz cuando nos distraemos. La distracción es algo normal. Nuestro trabajo consiste en rechazar la distracción de manera apacible, ejercitando nuestra voluntad y regresar nuestra atención a Dios. Si pasamos todo nuestro tiempo de oración volviéndonos hacia Él, o sea, hacia Dios, la hemos hecho bien. Cristo es la clave. Cada vez que nuestros corazones se sientan atraídos hacia Cristo, debemos procurar dejarnos atraer. Algunas veces debemos seguir esta atracción hasta la contemplación silenciosa en la que dejamos de lado la oración vocal o discursiva para simplemente contemplarlo a Él. Si no estamos obligados por algún compromiso religioso a rezar oraciones de alguna forma específica, tenemos la libertad de dejar estas oraciones formales una vez que ellas nos han llevado a la verdadera razón y al más alto objetivo de nuestro esfuerzo en la oración, que es adorarlo a Él, adorar a Dios. Al final, lo importante es que tu alma descanse en Él y en la obra que Él realiza en ti. Sí, debes esforzarte en aumentar tu devoción y atención a Él en la oración. Bueno, para concluir, les invito a rezar el rosario a diario, con fe, con humildad y confianza. Y si lo rezamos en comunidad, es mucho mejor para combatir el mal. Recordemos que los soldados se unen en un batallón para combatir al enemigo. ¿Por qué no hemos de reunirnos los católicos para gozar de la compañía de Jesucristo, de nuestra Santísima Madre María, y al mismo tiempo alcanzar la gracia y misericordia de Dios y vencer más eficazmente el mal? Perseveremos, pues, en pedir a Dios, mediante el rezo del Santo Rosario, todas las gracias espirituales y corporales que necesitamos, especialmente la divina sabiduría, que es un tesoro infinito. No debemos desanimarnos, pues, queda mucho camino por andar, muchas adversidades por atravesar, muchas dificultades por superar. Nos faltan aún muchos Padres Nuestros y muchas Aves Marías para alcanzar el paraíso y ganar la hermosísima corona que espera a todo fiel devoto del Santo Rosario. Muchas gracias por su atención. Espero este tema haya sido de gran utilidad y poder ser para ustedes un instrumento de motivación para el rezo del Santo Rosario. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh piadosa María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva Santo Domingo, que
María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Oh piadosa María, Virgen sin mancha, venos hoy a tus plantas para ensalzarte. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Labrador, si tú quieres frutos del campo, con tu esposa y tus hijos, reza el rosario. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo,